Es un gusto para Bellas Artes presentar esta sesión de Cátedra Nómada. Hoy tenemos como invitada a la maestra Gladys Lucía Ramírez. Ella es una apasionada de la historia del arte, es especializada en historia de la moda, también ha hecho estudios profundos en arte latinoamericano. Ha sido mi maestra también en historia, es alguien a quien admiro, una gran estudiosa y apasionada de la historia del arte, y también trabaja para la Fundación Universitaria de Bellas Artes como directora de la Escuela en Artes Visuales de la Fundación. Bienvenida a la maestra con su ponencia. Gracias. Démosle una pausa de bienvenida, por favor. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes por venir y por acompañarnos en este espacio de Cátedra Nómada que yo quiero mucho y acompaño desde sus primeros momentos. Me acuerdo que fue por allí en el 2015 cuando varios profesores de distintas universidades de la ciudad pensaron en la posibilidad de tener una cátedra en común, y hemos aquí en el 2024 manteniendo este nexo, este contacto tan importante para que nuestras comunidades académicas sean comunidades activas e interdisciplinares. Entonces, para mí es un placer estar nuevamente en la cátedra. Le contaba a Omar que esta es mi tercera vez en la Cátedra Nómada, y en esta ocasión el tema que nos convoca también es pues de todo mi interés. Les cuento que esta conferencia parte de una anécdota que ocurrió en tiempos de pandemia. Estábamos en Bellas Artes pasando esos momentos un poco de distensión de la pandemia en el segundo semestre del año 2020, y teníamos varios grupos de pintura, de escultura, de dibujo que realmente sentían que había muy pocas opciones de conseguir materiales en tiempos de pandemia, que las papelerías estaban cerradas, que no avanzaban en sus proyectos, y pues ellos estaban preguntándose qué otras opciones habían para crear y cómo podían crear en estos tiempos tan difíciles. Entonces me dio la tarea de buscar muchas opciones para que ellos sintieran que podían ser creativos con los elementos más comunes, con las cosas que encontraban en su casa, que podían pintar con café, que podían hacer obras de arte con los cordones de los tenis, e incluso les hablé de hacer obras de arte con espaguetis. Por supuesto, primero cuando les dije esto, pues ellos me dijeron que eso era imposible, pero luego les mostré algunos ejemplos, y de ahí surgió el interés por el tema de la prosaica, de la estética de la vida cotidiana, y por entender mucho mejor cómo era que el objeto común persistía en la obra de arte contemporánea y se mantenía siendo un protagonista muy activo de todas esas metáforas visuales del arte contemporáneo, que a veces es tan complejo para el entendimiento de los públicos. Y así fue como empecé a devolverme en la historia, y por aquí voy a comenzar entonces a contarles un poco cómo surge ese interés por borrar las fronteras entre el arte y la vida en la segunda mitad del siglo XIX, y cómo ese interés lo heredan los artistas de la primera mitad del siglo XX y lo desarrollan en medio de las vanguardias artísticas del siglo XX. Y más adelante cómo esas líneas de desarrollo, esas preguntas que son preguntas de investigación-creación, llegan a formar parte también de todo el acervo teórico y todo el acervo metodológico y procedimental de los artistas de la segunda mitad del siglo XX hasta la contemporaneidad. Entonces, haciendo un recuento, nos vamos a devolver hasta el siglo XIX para recordar que hay como unos antecedentes de este asunto del mundo prosaico en la historia del arte. Primero hay que recordar a Henry Bergson. Tal vez ustedes no han oído hablar mucho de Henry Bergson, pero sí conocen mucho más a un señor que no se peinaba muy bien y siempre sale con el pelo muy alborotado, que se llama Albert Einstein. Y que Albert Einstein habló de la teoría de la relatividad, empezó a hablar de los temas
universo, sino un multiverso, y a plantear también algo que se va a desarrollar después, que es la teoría de los fractales. Einstein había leído a Henry Bergson, que es un filósofo del siglo XIX. Bergson estaba muy interesado en un filósofo anterior que se llama Heráclito. Y Heráclito era el que había dicho que nunca se bebe 2 veces agua del mismo río, porque el agua del río siempre está pasando y cada vez que tomas agua de ese río es agua distinta, es como si fuera una fuente de agua diferente. Heráclito también había hablado de los momentos de espacio y tiempo, y a partir de esas reflexiones de Heráclito, Bergson empezó a pensar en cómo se había acelerado la vida en las ciudades de finales del siglo XIX, en especial en París, que era donde él residía. Recuerden que ese París de finales del siglo XIX era un París que había recibido muchos migrantes, donde la clase obrera estaba empezando a aparecer, donde había también una agitación muy grande de las personas en las calles, los parques y la vida cotidiana ocurría mucho más en la calle que al interior de las casas. Entonces Bergson sentía que como que para comprender la experiencia de lo que ocurría alrededor del sujeto era muy importante entender las 2 variantes de espacio y tiempo. Para Bergson el espacio era algo que era inmutable, era permanente, mientras el tiempo cambiaba vertiginosamente. Bergson exhortó mucho a los artistas de su época a que hicieran obras de arte inspiradas en esa vida tan vibrante, tan móvil, que estaba transcurriendo pues en la cotidianidad de esos momentos finiseculares del siglo XIX, especialmente pues en París. Y es a partir de Bergson que artistas como los impresionistas y posteriormente los futuristas empiezan a pensar que hay que volver a mirar la realidad desde nuevas perspectivas y que hay que enterarse de que las cosas están ocurriendo entre nuestros ojos y el arte debe dar cuenta de esas cosas que ocurren y de la manera como ocurren vertiginosamente y en la relación espacio y tiempo. Otra cosa que ocurre en el siglo XIX es que los escultores están también cambiando de paradigma, y escultores como Edgar Degas, que va a quedar ciego al final de sus días y él se había dedicado toda la vida a la pintura y en los últimos momentos decide explorar en la escultura aunque no había tenido formación como escultor. Luego tenemos a Paul Gauguin, que es la segunda imagen que ven aquí en la parte inferior, y luego tenemos a Augusto Rodin. Estos 3 escultores desde distintas perspectivas están proponiendo nuevas maneras de la escultura, nuevos cánones de belleza, unos cánones de belleza que ya no estaban consultados en la escultura griega, y también otros materiales. Degas, por ejemplo, le agregaba a sus esculturas trozos de tela. La falda de tutú que tiene la bailarina, la pequeña bailarina de 14 años, pues causó mucho entusiasmo en los espectadores, porque la escultura hasta ese momento se había hecho en bronce, era una escultura fundida en bronce o se había hecho en mármol, y de pronto este objeto que era tan táctil y que era real le daba una nueva dimensión a la escultura. Por su parte, Paul Gauguin estaba explorando con otros cánones de belleza que estaban por fuera del molde de la cultura occidental, y se estaba buscando las culturas indígenas, las culturas primigenias, para encontrar allí otras formas de representación del cuerpo que eran diferentes a los estereotipos de belleza grecorromanos que habían sido tan importantes en la historia del arte de Occidente. Mientras Rodin estaba aboliendo el pedestal y estaba colocando sus esculturas a ras del piso, manteniendo una conexión distinta con los espectadores y una relación espacio y tiempo distinta entre la escultura y el espacio que ocupaba, en este caso en la ciudad y en este caso una escultura al aire libre. Eso va a ser importante para los desarrollos que posteriormente se van a dar en la escultura
escultura y muy importante para los desarrollos de la escultura en los años 70, cuando Rosalind Krauss nos hable de la escultura en el campo expandido. Con respecto al campo intelectual, también se están dando muchos avances en el campo intelectual y hay unas colectividades de poetas que se están asociando para hablar de unos temas que están por fuera de lo políticamente correcto y están hablando del tema de la muerte, están hablando del suicidio, están hablando del desamor, están abordando temas un poco distópicos y hay varias agremiaciones o grupos de poetas que consideran que la poesía ya no es suficiente. La poesía, que es palabra y es palabra escrita, debe llevarse a la acción. Entonces, estos poetas entienden que la acción poética debe desarrollarse en la ciudad y comienzan a caminar para atrás en medio de la ciudad, pues en medio de la gente. Ellos empiezan a caminar hacia atrás y la gente los ve muy raros, pero ellos consideran que su cuerpo y su acción poética tiene que insertarse en las ciudades para hacer pues como una presencia de sus ideas, que son unas ideas muy distópicas, y hacerse un poco notar. En esa época aparece un grupo que se llaman los hirsutos. Los hirsutos, que también consideraban que la acción poética era valiosa, dejaron de bañarse, se dejaron crecer el pelo, olían muy feo, y cuando llegaban a algún lugar la gente salía huyendo, y ellos fueron como los primeros grunge de la historia. ¿Recuerdan los grunge por allá de los años 90 y a Kurt Cobain y toda esta esencia pues de la naturaleza y de vivir pues como de manera muy natural? Pues ya los poetas del siglo XIX lo habían hecho. Otro se pintó el cabello de verde, otro que también forma parte pues, de estos grupos, decidió adoptar una langosta como mascota y la sacaba a pasear todos los días al parque con un lazo azul. Y él diría que esta mascota, pues esta langosta le gustaba mucho porque era muy tranquila, porque no ladraba como los perros y porque conocía todos los secretos del mar. Y de esa manera cada uno de ellos encontró una vía para expresarse poéticamente desde el cuerpo y desde lo que ellos consideraban como la acción poética, que es el germen de lo que después va a desarrollarse como performance o artes del cuerpo. Por supuesto, todas estas acciones poéticas tuvieron interés para el teatro y tuvieron interés para las artes del cuerpo. Un protagonista de esta escena es Alfred Hardy, que es un poeta que también tuvo que ver mucho con el teatro y con la concepción de la patafísica. La patafísica es un concepto que él crea para apoyar al arte. Dice que así como la ciencia tiene la física, el arte no tiene una ciencia que lo apoye, entonces él crea por propia invención la patafísica, y a la patafísica le da el concepto de ser la ciencia de las soluciones imaginarias. También Alfred Hardy es el primero que plantea que el artista debe borrar las fronteras entre el arte y la vida, algo que va a ser muy significativo para los artistas futuristas, para los artistas dada, para los artistas pop y para los artistas contemporáneos. Está también Baudelaire, que habla del flaner, de caminar la ciudad, de ambular la ciudad, mirar la vida cotidiana, mirar el desarrollo de las personas que pasan por la calle, de la vida, el fulgor de la vida en todos los momentos del día, etcétera, etcétera. Escribe también una diatriba sobre el maquillaje y la manera como el maquillaje es como una especie de máscara social. Y todos ellos se interesan por una serie de temas que son absolutamente prosaicos y que tienen mucho que ver con esa mirada que ponen sobre la cotidianidad y sobre las estéticas cotidianas, es decir, sobre lo prosaico. Un poco más adelante, y ya en el siglo XX, tenemos una vanguardia que se llama el futurismo. Los futuristas son artistas italianos
y el movimiento nace en 1909 cuando se publica el primer manifiesto futurista que habla de que el mundo moderno, en 1909 ellos ya están hablando pues del mundo moderno, están hablando del automóvil, están hablando de la metralla, están hablando de la velocidad, de la máquina, de entrar en el futuro. Ellos dicen que ya no quieren más a la victoria de Samotracia porque les parece que es arte del pasado, que ellos quieren un arte para el momento actual y para el futuro. Entonces Tommaso Marinetti es el líder de este movimiento y en 1911 se escribe el segundo manifiesto futurista que tiene este pequeño párrafo. Me voy a permitir leerlo. Todo se mueve, todo cambia, todo se transforma rápidamente. Una figura nunca está inmóvil delante de nosotros, sino que aparece y desaparece sin cesar. Mediante la persistencia de las imágenes en la retina, las cosas en movimiento se multiplican y distorsionan, sucediéndose unas a otras como vibraciones en el espacio por el cual pasan. Queremos volver a entrar en la vida. Ahí nuevamente tenemos ese concepto de unir el arte y la vida, y tenemos acá muchos conceptos de Bergson, porque tanto Alfred Harvey como los futuristas son tributarios de las ideas de Henry Bergson. Ellos están absolutamente convencidos que a una nueva época le debe corresponder un nuevo arte. Dentro de los futuristas hay muchos innovadores. Está Luigi Russolo, un músico que es el que crea una corriente que se llama el ruidismo. Y él intenta recoger todos los ruidos de la ciudad, él intenta tratar de recrearlos, reproducirlos, y se inventa unos luthier, unos instrumentos musicales artesanales para recrear todos esos ruidos urbanos. Y ese tema del ruidismo va a tomarle toda su vida. Ese instrumento musical que ven arriba se llama el intonarumori. Son una serie de bocinas con las que él crea una orquesta y hace incluso conciertos futuristas. Luigi Russolo es algo así como el abuelo del rock and roll. Luego, pues Cage va a tomar todas estas ideas de Russolo, las va a desarrollar, y un poco más adelante en la historia pues van a hacer el rock and roll, que sabemos todo el impacto que tuvo en la cultura. Y acuérdense que rock and roll significa roca que rueda. Entonces también es un tema que tiene que ver con los ruidos que son extra musicales, y ellos los traen a la música y desde ahí hacen una nueva música. De la misma manera, Giacomo Valla, otro integrante del futurismo, decide que la ropa de los caballeros es muy aburrida y que hay que cambiar la ropa de los caballeros, y escribe un manifiesto que es una diatriba contra el vestido de los caballeros a principios del siglo XX. Y él mismo va a hacer una serie de diseños. Algunos de esos los futuristas los vistieron, se los pusieron, están fotografiados con ellos. Estos son piezas de museo. En algunas ocasiones fueron vituperados por usar ese tipo de ropa, otras veces fueron pues como celebrados por hacerlo. Pero aquí en la parte de abajo tenemos los diseños de Giacomo Valla. En la parte abajo tenemos los zapatos. No se ve muy bien el diseño, pero los zapatos tienen un diseño en toda la capellada y también tienen poemas escritos en las suelas con letra roja. Lo rojo que ven ahí, que parece como una tapita de gaseosa, realmente es un parasol, es una sombrilla. Es una fotografía de una sombrilla vista desde arriba. Si la sombrilla se mueve, haciendo como la forma de un círculo, si se mueve sobre su eje, sobre el palo de la sombrilla, pues la figura será como absolutamente infinita, como una espiral. Y luego tenemos la ropa. Esos trajes Giacomo Valla los produjo y los vendía con una bolsita donde había varios triángulos de retazos de colores, para que cada caballero customizara su vestido y pusiera los triángulos de colores donde quisiera, de tal forma que quien usaba el vestido también era co-creador del traje. Y este era un traje absolutamente vibrante en los colores, cambiaba un poco esas estéticas muy oscuras y grises y negras de los caballeros vestidos de blanco, negro y gris que venían del siglo XIX, y proponía estas nuevas estéticas que estaban muy acordes con lo urbano y estaban también muy acordes con los temas de la pintura futurista. Entonces todos estos eran intereses en
renovar las estéticas, traer las estéticas cotidianas y relacionarlas con las estéticas del arte y generar allí pues como unas intervenciones absolutamente prosaicas. Y luego, y para terminar este recuento que nos llevó desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, tenemos otros dos acontecimientos. Uno es el ready-made, el objeto encontrado. Marcel Duchamp, un artista plástico muy reconocido, trabajaba y vivía en Francia, y hacia 1914, 1915 empezó a tener mucho contacto con curadores de arte y coleccionistas de arte neoyorquinos, y empezó a viajar a Nueva York para encontrar un mercado del arte para su carrera y para sus piezas de arte. Por esa época él ya le había escrito a su hermana en unas cartas que él quería hacer un objeto de arte que fuera un objeto en sí mismo, sin ninguna intervención del artista, y que él había visto unos objetos que no necesitaban ser creados porque ya existían y que a su juicio eran verdaderas obras de arte. O sea, ya en su cabeza estaba la idea del ready-made, y luego llega a Estados Unidos y se emociona con una cantidad de objetos que ve allí que son muy cotidianos para los norteamericanos y que los franceses no usan mucho. Por ejemplo, la pala para levantar la nieve. Todo el mundo tiene una pala colgada como en la sala de la casa, y él no sabe para qué usan esa pala o por qué la tienen ahí colgada hasta que llega la nieve, y se da cuenta que es un objeto utilitario, no un objeto de adorno, y que estaba allí por algo, pero no había podido descubrir por qué. De esa manera llega al objeto encontrado, y ya pues unos más, otros menos, conocemos la historia del momento en el que lo nombran jurado de un concurso de arte, y él decide enviar a ese concurso de arte una obra firmada con un seudónimo, y ahí es donde aparece el famoso Orinal, titulado como Fuente y firmado con el seudónimo. En ese momento él lo que quiere es recuperar los objetos de la vida cotidiana que no tienen aura, voy a usar aquí el término de aura de Walter Benjamin, que no tienen aura dentro de la vida cotidiana, y traerlos para el escenario del arte, para la galería de arte, para que puedan ser vistos de nuevo por los espectadores y para que adquieran un aura que perdieron o que nunca tuvieron. Ese es como su interés con el ready-made y el objeto encontrado. Su primer ready-made no fue el Orinal, fue este ensamble que hizo con la rueda de bicicleta en 1913, y luego viene La Fuente, 1917. Hizo varias fuentes de hecho, y las fuentes, hay varias de ellas en distintos museos. Algunas incluso fueron objeto de vandalismo, las quebraron, las destruyeron, porque en distintos momentos de la historia han habido personas que consideran que ir a un museo y destruir una obra de arte es un acto político por excelencia. Entonces las fuentes han tenido que ser restauradas. Después los surrealistas tomaron este concepto del Dada, porque Marcel Duchamp pertenecía al movimiento Dada, y para 1936 hicieron toda una taxonomía de los objetos surrealistas por excelencia. Por supuesto, se quedaron con el tema del ready-made, pero también hablaron de los objetos ensamblados, que no habían sido encontrados como tales y llevados a la galería de arte, sino que habían tenido alguna intervención pequeña del artista. Y también hablaron de unos objetos que eran muy sugerentes y eran claramente objetos surrealistas. Dentro de esa categoría podemos ubicar este elemento, que también es uno de esos grandes íconos de la historia del arte, que es el teléfono langosta de Salvador Dalí. Y sí, nuevamente está aquí la langosta, porque en distintos momentos de la historia del arte la langosta ha sido pues como muy seductora para los artistas. Dalí consideraba que era un animal muy especial porque tenía el esqueleto por fuera y no por dentro,
y le encantaba la langosta. Entonces Dalí escribió, lo voy a hacer por aquí para poder leer este párrafo, escribió en su autobiografía La vida secreta de Salvador Dalí: no entiendo por qué cuando pido una langosta asada en un restaurante nunca me sirven un teléfono asado. No entiendo por qué el champán siempre se sirve frío, mientras que sin embargo los teléfonos, que son a menudo excepcionalmente cálidos y desagradablemente pegajosos al tacto, no son servidos en cubos plateados con hielo triturado. Y este es uno de esos objetos que Dalí creó, como muchos otros que tuvieron interés para la joyería, para el diseño de interiores, para la moda. De hecho, él fue muy amigo de Elsa Schiaparelli, una diseñadora de modas de los años 30, una diseñadora surrealista, y Elsa Schiaparelli creó también un vestido langosta, un vestido largo, blanco, y le pintó una enorme langosta aquí en la falda, inspirada en Salvador Dalí y en todo esto que Dalí decía de las langostas, que le parecían pues tan fascinantes. Hasta ahí ese primer recuento histórico para poder comprender de dónde viene el interés en el objeto común y cómo el objeto común se está insertando en la obra de arte contemporánea. Y para continuar con el tema de la historia, pues, o para instalar más bien en esta conversación el tema de lo contemporáneo, quiero empezar por esta pregunta que es: ¿qué es arte contemporáneo? Entonces, los jóvenes estudiantes de arte siempre tienen una serie de confusiones acerca del término y cómo aplicarlo históricamente. Y es porque incluso los artistas del siglo XIX decían que hacían arte contemporáneo, porque el concepto contemporáneo significa arte de mi propio tiempo histórico. Entonces Manet decía que él era un contemporáneo y que hacía arte contemporáneo, pero la palabra contemporánea se aplica más a todo el arte que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se habla de arte de nuestro tiempo o arte contemporáneo. Y resulta que como la Segunda Guerra terminó en 1945 y estamos en el 2024, ese es un periodo de tiempo muy largo y los historiadores más recientes han decidido crear sobre ese periodo de tiempo una pequeña taxonomía para poder tipificarlo mejor. Entonces dicen, la primera contemporaneidad se da entre el término de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín en 1989. Acontecimientos políticos, no acontecimientos artísticos, que cambian los paradigmas geoestéticos y geopolíticos mundiales. Estas cosas afectan el arte, por supuesto, y afectan los liderazgos del arte. Entonces, desde la caída del muro de Berlín hasta el 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, se da el segundo gran capítulo del arte contemporáneo. Y luego, desde el 2001 hasta el momento actual, estamos viviendo pues como la última etapa de la contemporaneidad reciente. En medio de todo eso, ¿qué ocurre? Ocurren muchísimas cosas que no vamos a enunciar, pero voy a decir una muy importante para esta nueva generación de creadores, que es la globalización, que comenzó por allá a finales de mediados de los 80, que se consolidó en los 90, que trajo consigo el internet, que trajo consigo las redes sociales, que trajo consigo la posibilidad de estar comunicados de manera permanente con el mundo, y también trajo consigo todos estos aparatos celulares que son tan importantes para tener conexión con mucha gente, pero que también son como otra ventana a ventanas infinitas, de temas infinitos, de mundos infinitos. Entonces, hasta ahí dejamos el término contemporáneo, teniendo claridad de que esto es pues el arte de nuestro tiempo. Y veamos cómo el objeto común llega primero de la mano de esos artistas que estaban en Europa,
cuando estallaron las guerras mundiales y migraron a Estados Unidos y se insertaron ahí en todo ese sistema del arte que estaba naciendo en Chicago, en San Francisco, en Nueva York, de la mano de los Guggenheim, por ejemplo, que eran grandes coleccionistas y que promovieron la creación de lugares donde se podía exhibir arte y donde se podía hablar de arte. Y Marcel Duchamp llegó ahí y fue asesor de todos esos nuevos crecimientos del arte y también promotor de los artistas jóvenes como Jackson Pollock. Marcel Duchamp también tuvo su vida privada y sus amores y sus desamores y continuó generando esas relaciones entre el arte y el objeto común. Aunque Fuente es una de sus obras más famosas, recientemente, y digo en los últimos 90, 30 años más o menos, una obra de Marcel Duchamp ha llamado mucho el interés de los historiadores y de los científicos. Y es ese pequeño dibujo que ustedes ven allá, es un abstracto que él le regaló a una de sus amantes llamada María Martínez. Esa es la foto de la chica. Ella era brasilera, artista también, gran escultora surrealista. Y en un momento de su carrera, Duchamp lo que hacía era unas cajas que se plegaban, unas pequeñas valijas, y hacía recreaciones de sus obras de arte más famosas. Estas cajitas plegables tenían muchos bolsillos y él hacía una reproducción de la Mona Lisa, del portador de botellas, de la mujer bajando la escalera, del gran vidrio. Por ahí están pues todas las obras de Duchamp, y siempre ponía en cada uno de estos obsequios, porque no eran para vender sino que eran para obsequiar a sus personas más allegadas, él ponía una obra única. Y al regalo de María Martínez le puso este dibujo. Cuando se lo regaló, le dijo algo poco más o menos, que ese dibujo llevaba algo de su propia esencia muy profunda en sí mismo. Entonces María Martínez se quedó pensando, ¿qué será eso? Y cuando estaba ya muy mayor, le dio a su hija esta obra como regalo. Le entregó a la hija la obra y le dijo, mi amor, yo fui amante de Marcel Duchamp. Su papá ya sabe, ni le cuento porque él ya se dio cuenta. Y Marcel me regaló esta pintura y yo sospecho que la hizo con pintura y con semen, pero eso yo no lo he podido comprobar. Entonces la hija se quedó con el dibujo, lo guardó mucho tiempo, y por allá en 1989 estaban haciendo una exposición en Nueva York de la obra de Marcel Duchamp, una gran retrospectiva, y levantaron las obras de Marcel Duchamp hasta debajo de las piedras, y la hija de María Martínez dijo, ¿cuento o no cuento? Dijo, no, yo voy a contar. Entonces digo, tengo esta pintura, ya la historia sabía pues que Marcel Duchamp y la muchacha habían sido amantes, y al parecer Marcel Duchamp insinuó que esto tenía mucho de su propia esencia. ¿Y cómo hacemos para comprobar? Y le hicieron una prueba de ADN, entonces resultó que la obra tenía pigmento y semen de Marcel Duchamp. Entonces es una de esas obras que ya, digamos que se volvió a reencontrar en la historia del arte, muy poco conocida, que porta esa anécdota, pero sobre todo es una nueva mirada de Marcel Duchamp sobre la prosaica y cómo, la prosaica y cómo estos asuntos de la prosaica pueden seguir latentes en la obra de arte duchampiana. Y a partir de aquí voy a empezar a mostrarles muchas obras, muchos artistas, muchos procesos, muchas maneras de llevar el objeto común a la obra de arte contemporánea. Nos vamos a mover por muchos lugares del mundo. Vamos a ver obras con sangre, con semen, con orina, con balones, con cuerdas, con comida, con telas, con de todo, para observar cómo el asunto no es con qué elemento hagas la obra de arte, sino qué es lo que quieres decir con esa obra de arte y cómo la obra de arte hoy está íntimamente ligada con la cotidianidad y con las estéticas del común.
Entonces, en ese recuento llegamos a otro elemento que es el experimento. Hay varios artistas que se han hecho famosos por hacer obras literalmente con excrementos humanos. Aquí les voy a mostrar algunos. Ya vimos pues a Duchamp, que también está dentro de esa estética que se llama la estética abyecta. Toda obra de arte que se haga con sudor, lágrimas, orina, semen, entra dentro de la categoría de lo abyecto. Todo lo que expele el cuerpo humano es abyecto, está por fuera de él. Entonces, aquí 3 ejemplos de arte con excrementos. El primero es Piero Manzoni. Manzoni es un artista italiano de los años 60, quien estaba en una conferencia, en una charla con unos amigos artistas, y alguien dijo, es que todo lo que los artistas hacen es como mierda, eso como que no sirve para nada. Entonces Piero Manzoni se la tomó muy literal y decidió hacer una serie de obras que consistían en 90 latas, como unas laticas de atún, en las que él prometía que en cada una de ellas estaban sellados al vacío 30 gramos de sus propios excrementos, y que puso a la venta las 90 latas diciendo que las iba a vender teniendo en cuenta el valor del gramo de oro. Y en su momento fueron todo un éxito de ventas. Muchos museos se apresuraron a comprar su latica de mierda de artista, no vaya que se termine, ¿no? Y esto fue todo un éxito. Infortunadamente Piero Manzoni murió alcoholizado, un ataque al corazón se lo lleva como a los 29 años de edad, y las latas de mierda de artista estaban por allá en todos los museos del mundo, y en una subasta aparece una de las latas y un coleccionista la compra y la destapa para darse cuenta que dentro de la lata no había lo que se había prometido, había sido publicidad engañosa. Realmente habían unos algodones y había unos pedazos de cartón, es la imagen que ven acá. Realmente no era mierda literal, pero lo que quería decir Piero Manzoni con esto era que si su amigo decía que el arte era mierda, él iba a hacer un poco de mierda de artista para vender, y este fue el tema con Manzoni. David Nebreda es un artista español, aquí lo tenemos en el centro. Él es fotógrafo, sufre de esquizofrenia, su enfermedad mental realmente es muy avanzada, y este es un autorretrato donde él pone sobre su rostro sus propios excrementos. Y ahí a la derecha tenemos a Gretel Razúa, una artista cubana última generación, que hizo con excrementos un conejito pequeño. Los ojos del conejito son 2 pepitas de oro, y hace estos animalitos recordando el horóscopo chino. Otra estrategia y otro elemento con el que también se llega a relacionar el arte con la vida, un objeto de la vida cotidiana que llega a la obra de arte, son las cuerdas, los hilos. En este caso se trata de Eva Hayes, una artista de origen alemán que termina viviendo en Estados Unidos y se nacionaliza en Estados Unidos. Ella muere en 1970 a causa de un tumor cerebral, pero pues en su época de producción artística trabaja mucho con látex, trabaja con cuerdas, trabaja con balones y con muchos objetos de la vida cotidiana, y esto es parte de su obra, una fotografía de ella con algunas de las cuerdas y una instalación de Eva Hayes. Esto que les muestro aquí también es de la misma artista, donde ella explora con los objetos que tiene a la mano para trabajar la escultura y para hacer una especie de dibujos en el espacio. Todos los objetos se cuelgan sobre la pared o se cuelgan de arriba del techo, y con ello logra
acercarnos a ese volumen que pretende mostrar y trabajar. Aparecen neumáticos, cuerdas, balones, unas cosas que para los años 70 no han entrado con fuerza en el arte, y pues ella logra hacer una obra de arte por fuera del minimalismo. El minimalismo era lo que imperaba en este momento, y ella es una de estas artistas que, según nos dice Ana María Guasch, ella pervierte el minimalismo. Una experiencia con el cuerpo. Aquí les traigo a Ana Mendieta, una artista cubana también de los años 70 y 80. Ella vivió y trabajó casi toda su vida en Estados Unidos, murió muy joven también, se presume que se suicidó, y en los años 70 ella está tomando unas clases de performance en Iowa y conoce las obras de Marcel Duchamp, que la emocionan mucho, y empieza a trabajar siguiendo la ruta de Duchamp. Estas son una serie de fotografías que ella hace de su propio cuerpo, que está siendo impactado por un vidrio, y al poner el vidrio sobre distintas partes del cuerpo, el cuerpo se deforma, el cuerpo cambia, el cuerpo parece absolutamente aplastado o impactado, y hay como una especie de monstruosidad que a ella le parece fascinante, y se toma pues todos estos registros fotográficos. Y también siguiendo unas fotografías que Duchamp se había tomado con el auxilio de Man Ray, donde él también usaba como el champú y la espuma para transformar su rostro. Ana Mendieta se pone unos lentes, se crea un bigote, sube su peinado hacia arriba, creando un elemento vertical, y todas estas obras se llaman variaciones en la estética facial. Son fotografías que ella hacía en diapositivas, y lo que buscan es una experimentación con el cuerpo y con la estética corporal. Otra manera de llevar un elemento común a la obra de arte. Hay una corriente en el arte conceptual que se llama el art track o arte huella. Esa corriente empieza con algunos artistas que van siguiendo la ruta de Dada, y uno de estos muy importante es Yves Klein. Yves Klein, en 1960, contrata unas modelos, las lleva a un escenario donde tiene unos invitados para que presencien el acto performático, contrata a un grupo de músicos para que toquen en vivo, y lo que hace a continuación es pedirle a las modelos que se apliquen sobre el cuerpo un color azul muy fuerte, como un azul rey, y luego usen su cuerpo como sello para impactar unos telones que están colgados en las paredes, o para poner sus huellas en el piso y dejar allí ese art track, ese arte huella. Y él llama a estas obras antropometrías. Esta presentación es significativa, pues porque las modelos tienen allí como una libertad de acción. Él solamente les da unas breves instrucciones, y ellas entonces usan su cuerpo como si fuera el pincel de la obra de arte. Inspirada en Yves Klein, Ana Mendieta hace lo propio en aquel performance que ven en la parte de arriba. Impregna sus manos con un tinte color sangre, y luego crea como una huella alargada de la palma de su mano hacia abajo, mientras la cámara va registrando la acción. Como se trata de las huellas, aquí en este caso son huellas corporales, antropometrías, también quise traer a colación la obra de Chuck Close, un hiperrealista que trabaja con su propia huella dactilar. Esto que ven aquí es un dibujo, un retrato de una mujer con la huella dactilar del artista. Y más allá, esas sábanas que ven ahí son de un grupo mexicano que ya no trabaja como colectivo. Ellos fueron muy significativos por allá a principios de los años 90,
se llama el Grupo CEMEFO. El Grupo CEMEFO estaba formado por 3 personas que trabajaban en el Servicio Médico Forense de México. Y al Servicio Médico Forense llegan las personas que por ajustes de cuentas son asesinadas en la calle, son atropelladas o aparecen muertas en circunstancias complejas, y allá guardan estos cuerpos hasta que los familiares los encuentran y los reclaman para hacerles la sepultura. Muchas veces los cuerpos se ponen sobre unas sábanas blancas, y lo que hacían estos artistas era recuperar las sábanas donde los cuerpos habían dejado unas improntas, unas huellas, y llevarlas al escenario del arte, a la galería de arte, para exponerlas como obra. Parte pues del trabajo del servicio médico forense fue recoger también cadáveres de perros atropellados en la calle y demás, y esta obra en especial tiene mucho que ver con el art track o el arte huella, y por eso está referenciada pues acá en este aparte. Posteriormente el grupo se disuelve y de ahí sale una artista que sigue siendo muy notoria en el escenario del arte contemporáneo mexicano, que es Teresa Margolles, que sigue trabajando temas que tienen que ver con el cuerpo femenino, la desaparición de las mujeres en las fronteras de Sinaloa, que tienen que ver con los ajustes de cuentas del narcotráfico, que tienen que ver con los inmigrantes mexicanos, con los inmigrantes venezolanos a México, y con muchos otros temas de territorio, cuerpo, vida, muerte, feminicidios, etc. En otro escenario, y nuevamente tenemos a Ethel Razúa, están los trabajos colaborativos, donde hay un arte relacional, como lo llama Nicolás Burriot, y los artistas pues se van por esos intersticios sociales y captan a una comunidad para que trabaje con ellos y les dan unas instrucciones, y de ahí sale como resultado pues una obra de arte. En el 2005 Tetrazúa contacta a un grupo de personas en Cuba para un trabajo artístico que ella lo llamó Con tu propio sabor. También se llamaba Bueno, bonito y barato, también tenía el título de Relame. Les voy a contar en términos generales de qué se trataba. Ella le pidió como a 20 personas que donaran sus propios excrementos para abonar una tierra donde ella iba a sembrar plantas condimentosas y pues menta, tomillo, laurel, plantas que se usaban pues que se usan normalmente como condimentos en las comidas. Ella iba hasta la casa de estas personas, recibía el aporte y abonaba las tierras y sembraba. Estas son las plantas que sembró aquí en el patio de su casa. Cuando la siembra estaba lista, recogió la cosecha, deshidrató las hierbas aromáticas, las molió y creó un producto envasado y con etiqueta que se llama Relame. Y luego este mismo producto, que son condimentos, lo llevó a la casa de las personas que le habían hecho la donación del excremento y les pidió que cocinaran con estos condimentos. Todo tiene que ver con economía circular, todo tiene que ver también con la manera como la materia se transmuta y cambia permanentemente, y por supuesto con el arte relacional. En otro escenario, los zapatos también han sido una y mil veces utilizados para la obra de arte. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Meret Oppenheim, que es una surrealista, crea unos objetos surrealistas como este que ven aquí arriba, amarrando los 2 tacones blancos y poniendo sobre el tacón un pomponcito de papel parecido al que le ponían a los pollos cuando los iban a servir a la mesa en los restaurantes. Y el título es Mi enfermera. En Venezuela tenemos también a un artista que lo que hace es que toma los tenis, él se llama José Antonio Hernández Díez, y ahora todos los zapatos tenis tienen letras que son como la inicial de la marca. Entonces él con esas letras y acumulando los tenis
forma los nombres de personajes que están en la historia por diferentes motivos. Arriba tenemos a Mao, que hace referencia a Mao Zedong, y abajo tenemos a Marx, que hace referencia a Carlos Marx. Y así como esta acumulación de zapatos hay varios, yo solamente traje estos dos ejemplos, pero él juega bastante con ese asunto y la idea es como que el espectador desprevenido verá simplemente una acumulación de tenis, pero el espectador más atento podrá notar que hay otro mensaje, que hay otro relato del que se quiere hablar. Este ejemplo con zapatos que está en el centro me parece maravilloso, está en la historia del arte local. Es una obra del colectivo artístico del grupo del Sindicato de Barranquilla, que fue ganador del 27º Salón Nacional de Artistas en el año 1978 y se llama A la Cena con Zapatos. Es esta acumulación de zapatos que ven en el centro a manera de una gran escultura. Y Doris Salcedo también nos ha dejado ejemplos con los zapatos en su obra Atrabiliarios, donde ella en unas cajas de madera encapsula objetos que las personas han abandonado cuando tienen que emigrar por problemas políticos y ella los recupera, los encapsula, les pone como una especie de papel pergamino y los cierra. Parece como que no podemos ver el objeto, pero sabemos que el objeto está allí, es como una rememoración de esa familia o de ese acontecimiento. En el escenario latinoamericano, Amor Muñoz, una artista mexicana que trabaja con temas también de la calle, lo que hace es tomar fotografías de mujeres que se están prostituyendo en algunos lugares de México, convierte estas fotografías en ilustraciones que luego estampa en unos zapatos que ella vende como múltiples de artista. Entonces, quienes compran los zapatos tienen que tomar una decisión importante, si se los ponen para caminar con ellos o si los guardan como obra de arte. Y tenemos también a María Isabel Naranjo, su proyecto El Zapato Mutante del 2012. Ella siempre ha trabajado con zapatos y siempre ha trabajado con temas de la moda, es profesora de UPB, no sé si por aquí están algunos de sus alumnos. ¿Quién es alumno de María? Nadie. Bueno, ella es profe muy conocida de UPB y viene estableciendo un diálogo desde hace muchos años con el traje y el arte. Y este es uno de los proyectos donde le pide a las personas que donen algunos zapatos que ya no usan y luego en un taller creativo lo que hacen es transformar los zapatos en personajes a veces monstruosos, a veces muy divertidos, y a esto lo llama el zapato mutante. Arte con comida. Tenemos desde el food art algunos ejemplos. El primero es de James Ostrer, es un artista londinense que trabaja sobre todo desde el lenguaje de la fotografía. Y lo que él nos presenta son unos personajes maquillados, convertidos en monstruos, a veces muy coloridos, y el maquillaje es comida. Él puede utilizar chitos, donas, pedazos de jamón, gomitas, chicles, para maquillar a estos monstruos que son como muy poco divertidos, y todo su discurso tiene que ver con el exceso de consumo de azúcar en las generaciones contemporáneas y la manera como esta ingesta de harinas, de postres, de azúcares está destruyendo la salud de los individuos. Al otro lado tenemos a un artista que nos propone un arte no tan comestible, pero es food art. Ella lo que hace es tomar los panes de sándwich, estas tajadas de pan, y con ayuda de las tostadoras de pan e incluso de los aparatos para alisarse el cabello, ella crea estas figuras o estos retratos, y también es como una manera de utilizar los objetos de la vida cotidiana a favor de la expresión artística. Por aquí tenemos un autorretrato de James Ostrer. Arte con carne y con papas.
Arthur Barrio es un ejemplo de arte latinoamericano, aunque él no es latinoamericano, él es portugués, nacionalizado en Brasil. Durante como el periodo militar en Brasil hubo muchas desapariciones. Entonces lo que hace Arthur Barrio es generar unas metáforas visuales que están hablando de estas desapariciones, de estas muertes, de todo este clima político tan fuerte que hay en Brasil en el momento, y crea esta obra que se llama Libro de Carne. Abajo tenemos a Víctor Gripo, un conceptual argentino que hace instalaciones con papas y tiene toda una diatriba con respecto a las papas, diciendo que son la base de la alimentación en América Latina y que son potentemente energéticas, y que si las papas se conectan con electrodos pueden producir energía eléctrica. Entonces es todo el tema de la alimentación con papas desde las culturas precolombinas hasta la contemporaneidad. Ana María Maurino, brasilera, hace instalaciones con huevos, pone los huevos en el piso y luego va caminando entre los huevos, los huevos son muy frágiles, tratando de no pararse en ninguno de estos huevos, y toda la metáfora que se hace a través del performance tiene que ver con tener cuidado con la vida, con preservar la vida y con la fragilidad de la vida. Vic Muniz, otro artista brasileño que también ha tenido pues una experiencia muy amplia con el detritus, es decir, todos los desechos y todas las basuras, y con el food art. Aquí tenemos una primerísima obra que lo hizo muy conocido en Nueva York, donde vive y trabaja actualmente, se llama Los Niños de Azúcar. Él estaba de vacaciones en las islas caribeñas de San Cristóbal y vio que los niños del lugar eran muy simpáticos. Y cuando conoció a sus padres, vio que los padres eran unas personas como un poco más hoscas y amargadas, y sintió que los niños de ese lugar, cuando llegaban a la vida adulta, descubrían que la vida en ese sitio era muy dura, era muy difícil y perdían la alegría. Entonces hizo esta serie donde pintó a los niños, los retratos que había hecho los niños utilizando el azúcar. Así tenemos una cita de la historia del arte. Él está citando a Caravaggio y la obra Medusa con el plato de espaguetis, y luego tenemos dos retratos, uno del Che Guevara emulando a Corda, el fotógrafo del Che, con frijoles, y abajo recreando una fotografía famosa de Jackson Pollock con chocolate. Esta es una chica más joven, se llama Xuchín Plata, y me encontré por ahí buscando en redes sociales, en internet, en todas partes, un video donde ella mostraba cómo usaba la ruedita que quedaba impregnada de café en la taza de café para hacer retratos. Entonces ella prepara en distinta intensidad sus tazas de café y se dedica a pintar con café. Y este es un músico que también desarrolla su beta creativa desde la pintura, y estas son unas pinturas con moras. Y siguiendo con el tema que nos ocupa, que es mostrar cómo el objeto común sigue absolutamente involucrado en el diálogo del arte contemporáneo, en las metáforas que el arte contemporáneo nos quiere exponer y expresar, tenemos a Michelle Reider, conocida porque ella ha hecho muchos experimentos con basura, y su obra más famosa es esta que vemos acá en el centro, es 7 hombres desperdiciados. Es un retrato de una familia. El experimento consistía en que ella iba a recoger semanalmente la basura de la familia, pero no la basura biodegradable, sino la basura no biodegradable. O sea, el cartón, las latas, las tapas de gaseosa, las botellas PET, todo lo que ellos
consideraran que se podía ya desechar, y con lo que recogió durante un mes hizo este retrato de estas 7 personas para reutilizar todo lo que la familia quería, consideraba que ya era un detritus a favor de la obra de arte. Ella es una artista inglesa y de esto se trata su trabajo. El alce es hecho todo con latas. Y cómo no hablar de una artista de Medellín, una de estas artistas iniciadoras de la instalación en Antioquia y que es también como una de las pioneras del arte conceptual en los años 80 en la ciudad, es María Teresa Cano, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. A María Teresa la conocí en los años de estudio, fuimos compañeras de estudio y pues siempre me asombró la capacidad que tenía María Teresa de decir las cosas más increíblemente bellas y complejas de la forma más sencilla. Como con esta obra que hoy está en la colección del Museo de Antioquia y se llama Calor de Hogar. No hay nada que explicar en esa obra, es un pequeño trozo de tela que tiene la impronta de una plancha caliente y nos rememora a todos el hogar, la casa materna, la casa paterna, la casa primigenia. Y al otro lado tenemos una fotografía de María Teresa que en su momento salió en la revista Arte en Colombia. Ella tomaba un puñado de arroz en las manos y abajo titulaba la obra Habitantes como arroz. Y hablando de María Teresa, aquí hay otra María Teresa muy famosa en el arte colombiano, que es María Teresa Hincapié, una artista que ya falleció, fue muy importante por ahí a mediados de los 90, a principios del 2000. Yo la conocí como en el 2015 en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad de entrevistarla y también de participar en un taller creativo que ella dictaba en la Facultad de Artes sobre performance. Y pues ella es reconocida por muchas obras. Yo solamente traje una porque hablar de María Teresa también nos tomaría toda una conferencia dedicada a ella y nos quedaría faltando tiempo, pero esta es la obra que la consagra en el 32º Salón Nacional de Artistas, su obra Una cosa es una cosa. En el escenario de Corferias, que es un escenario gigantesco, ella se va con muchas cajas de cartón donde ha guardado muchas cosas que tiene en su casa. Guardó su ropa, guardó los adornos que tenía en la sala, los cuadros, los zapatos, el mercado que tenía en las alacenas y todo lo que pudo empacar, lo empacó la casa de ella en esas cajas. Las cajas estaban en el centro y ella desde el centro venía y sacaba objetos y empezaba a colocarlos en estas pequeñas, en estas no tan pequeñas, grandes hileras, formando una espiral cuadrada. Y iba trabajando lentamente durante horas y horas formando esa espiral, y luego, pues cuando terminaba de armar la espiral, ella se devolvía y hacía la acción contraria, recogía objeto por objeto, lo doblaba y lo guardaba en las cajas. Cuando ya había empacado todo, hacía la acción contraria, abría las cajas, sacaba objeto por objeto y volvía y los ubicaba en esta espiral. Una cosa es una cosa, rememoraba o hacía alusión al oficio doméstico y cómo una casa todos los días hay que limpiarla, hay que tender las camas, hay que hacer la comida, hay que sacudir, hay que hacer todo, y al día siguiente todas las acciones han desaparecido y hay que comenzar de nuevo. Entonces estaba haciendo alusión a los oficios domésticos sin fin, que además de que son infinitos, son absolutamente invisibles. Otros dos personajes que trabajan este tema del objeto común y lo llevan a la obra de arte.
Roberto Obregón, venezolano, ya falleció. Él lo que hacía era hacer una taxonomía de una por una, las hojas de una rosa, iba desbaratando las rosas pétalo por pétalo y las organizaba de esta manera, hacía como unos álbumes a manera de unos álbumes botánicos o herbarios, numeraba cada pétalo, luego tomaba fotografías, algunas veces en Cibachrome, algunas veces las fotografías se ampliaban cuando llegaban a la galería, y su obra era como una acción que recordaba a los antiguos botánicos que guardan para la posteridad y para la memoria el recuerdo de estas flores, de estas plantas, de estas especies, por temor a que estas especies se extingan, por temor a que estas especies desaparezcan de la faz de la tierra. Con una acción muy amorosa, él tomaba cada rosa y la cuidaba y la preservaba de esta manera. Y tenemos a Alberto Baraya, que es un artista bogotano, que pues yo conocí a Alberto Baraya cuando iba por aquí en su carrera, ahora hace muchas cosas distintas, pero lo primero que conocí de él fue estas hojas de botánica que él hacía también, por eso los traje y los puse juntos, aunque no son de la misma generación. Él hacía estas hojas botánicas, pero con plantas de plástico. Todas esas plantas que tienen las mamás ahora en la casa, él también les hacía la taxonomía como si fuera un experto botánico que tratara de descubrir a qué especie pertenecen estas plantas y cuál es su nombre vulgar y cuál es su nombre científico. Tamara Kobstianowski es una artista argentina que vive y trabaja en Estados Unidos, y aquí lo que vemos de Tamara son unas esculturas hechas con tela. La historia de la chica es que en algún momento pues llegaban los parciales y ella no tenía como que comprar los materiales, entonces abrió el closet y encontró allí la ropa y dijo, bueno, con esta ropa tengo que hacer el parcial, y se dedicó a hacer unas esculturas que rememoran todas esas pinturas por allá de los bodegones del siglo XVII, el buey desollado de Rembrandt, las carnicerías, toda esta cosa, y hace esculturas con tela. Yo conocí las obras hace algún tiempo en Argo y son realmente unas piezas contundentes y maravillosas, y ella las cuelga con unas vigas de madera y con unos ganchos que en verdad son ganchos de carnicería. Juliana Uribe es egresada de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y ella en unas grandes piezas de tela lo que hace es deshilar, quitar los urdimbres y las tramas para crear retratos de personajes de su entorno familiar o personas del común haciendo acciones del común. Es ganadora de una Bienal de arte con tela de Uruguay. También hay artistas que trabajan con muebles, haciéndolos más funcionales o menos funcionales. Y este es el caso de Marina de Caro, que toma el mueble, le hace una operación plástica y lo transforma y le cambia completamente su función. Es un mueble blando, es un mueble escultura. Tenemos a Amalia Caputo, venezolana, que se ha dedicado a coleccionar objetos que encuentra en los bazares de los puentes, que encuentra en los mercadillos, que le regalan, que encuentra en las basuras, bueno. Y con ellos también crea como unas instalaciones donde clasifica los objetos por color y hace también como unas asociaciones de color donde el objeto y su color son protagonistas de la obra de arte. Lo que ven en las paredes son fotografías de estos mismos objetos, pero uno por uno, aislado y en un sinfín blanco, ella los va también ubicando allí en la pared. Y otros objetos del común con los que se pueden hacer obras de arte, y se han hecho obras de arte y hay obras de arte en la contemporaneidad. Ai Weiwei, un artista chino que cuestiona
la intervención cultural norteamericana en la cultura china lo que hace es que toma un jarrón de la dinastía Ming y le pinta la palabra Coca-Cola, o Bing Dan, que hace fotografías en las hojas de las plantas que tiene su mamá en su jardín, o Mario Abreu, que toma las cerraduras, las pinzas de ropa, unos cuantos tornillos y unas chapas y crea unos objetos que emulan los objetos sagrados místicos de las culturas primigenias venezolanas. Incluso el personaje principal es una cuchara. Aquí tenemos también más arte con cucharas, cuchillos, con chapas y tornillos, de la mano de creadores como Lázaro Saavedra en Cuba, que hace una instalación donde arriba en el techo están los cuchillos colgados y la idea es que el espectador camine debajo de los cuchillos, algo bastante peligroso, que habla de la peligrosidad de la vecindad cubana, porque hay un momento en Cuba en el que un vecino te puede denunciar ante la autoridad porque prendiste un televisor, porque tienes un computador, porque llegó una persona extraña a tu casa, porque esa persona salió de tu casa, entonces todos se vigilan a todos, y eso es de lo que nos quiere hablar Lázaro Saavedra. Abreu nuevamente con sus deidades que están hechas con elementos de la vida cotidiana, Graciela Sacco, que nos habla del hambre en América Latina, colgando todas estas cucharas y mostrando sobre las cucharas unas imágenes de estos temas, pues, de la niñez desamparada y del hambre. Un colectivo, Lucy and Bart. Ellos son diseñadores, trabajan temas de moda y de diseño, son pues muy interdisciplinares, y esta serie de fotografías las toman por encargo, pero me parece significativo que ellos recurren a los objetos más simples para lograr unos resultados que no son tan comunes. Entonces la idea es transformar el cuerpo humano en un cuerpo futurista, pensando cuáles son las adaptaciones que tiene que tener el cuerpo para los desafíos del futuro. Entonces ellos hablan de cómo el cuerpo va a tener que adquirir una caparazón, ellos hablan de cómo el cuerpo va a tener que tener unas espinas, las espinitas son las tachuelas, cómo el cuerpo va a tener que tener pues como unos aditamentos, unos desarrollos, unas transformaciones para poder adaptarse a la calidad del aire, para poder adaptarse a los nuevos territorios que va a habitar, etcétera, etcétera. Arte con papel es también una vertiente del arte contemporáneo que tiene muy buenos representantes. Aquí les traigo a Peter Colsen, que hace obras de arte con una hoja de papel tamaño carta, haciendo unos cuantos cortes, unos cuantos dobleces. Él logra crear pequeñas esculturas del tamaño de una hoja tamaño carta o grandes instalaciones que se hacen en unos escenarios mucho más amplios para ello. Carlos Garaycoa en Cuba también sigue por esa misma línea de la papiroflexia y crea ciudades imaginarias con cartulina roja y traza calles, puentes, torres, escenarios deportivos y demás. Esta obra la tuvimos en el Museo de Arte Moderno hace algunos años y pues me impactó como la limpieza del proyecto y la claridad de las formas y la sensación de ciudad que se experimentaba al mirar desde cualquier perspectiva esta instalación. Antonieta Sosa es venezolana, ya es una mujer octogenaria, es también una de esas pioneras de arte conceptual. En una de sus performances se hace enrollar con papel higiénico mientras conversa con el público, y para un proyecto ella barre su casa todos los días y recoge el polvo de su cuarto y va numerando cada bolsita con el día en el que barrió y lleva a la galería de arte
todo el polvo de su cuarto como una experiencia absolutamente cotidiana con el tema pues, de la estética cotidiana del arte. Esta es una artista francesa, Anastasia Elías, que toma los tubos de papel higiénico y por dentro crea escenas también con papiroflexia y luego hace fotografías utilizando iluminaciones. Entonces realmente no entendemos muy bien de qué se trata el objeto si no leemos cuál es la técnica que utilizan. Y vamos llegando al final de este recuento. No podría faltar este personaje que es Jeff Koons, que parece estar usando elementos de la cotidianidad, pero también genera unos simulacros muy fuertes, porque esto que parecería ser una langosta inflable, de esas que llevamos a la piscina para que los niños floten, realmente es la emulación de una langosta inflable, pero en aluminio pintado. Es toda una escultura. Y nuevamente aquí aparece pues la langosta, porque también tiene un vínculo con el surrealismo. Lo mismo pasa con este perrito, que retoma ese perrito que se hace con el globo inflable, el globo alargado, que lo doblan y lo mueven para crear figuras, y abajo el pupi de 12 metros que recrea un cachorrito que está hecho pues como con flores, que hoy está en la puerta del Museo de Bilbao. Tara Donovan es una escultora norteamericana que hace instalaciones con objetos muy comunes: papel aluminio, botones, estos son botones, parecen corales, y aquellos son lápices. No faltan también las alusiones a las muñecas. En este caso se trata de las Barbies. Hay muchos artistas que trabajan con muñecas, solamente traje este ejemplo de Mariel Clayton, que nos cuenta en un futuro posible de la Barbie, que la Barbie se vuelve una asesina cuando Ken le es infiel, entonces lo asesina en la cocina de la casa y crea todo un desastre pues con el cuerpo de Ken. Ella significa todo esto y lo fotografía. Finalmente, Hilary Waterswine, una obra que me parece hermosa, es una obra donde esta mujer recoge a los alrededores de su casa en Virginia semillas, hojas, y las lleva a su casa y las borda. Y cuando ya están bordadas, ella hace las fotografías, y las fotografías se amplían y se llevan al escenario de la galería de arte. Es una práctica que tiene sus raíces en la sostenibilidad, pero también en los universos femeninos del cuidado y del bordado. Y con esta mujer me despido, y con esta frase de Katia Mandoki, que me ayudó a entender un poco cuál era el norte de toda esta conversación y del por qué estaban todos estos artistas referenciados en esta charla. Mandoki nos dice: la prosaica, en el sentido aquí expuesto, admite que la mirada estética de lo cotidiano no se opone a la enunciación artística, sino que subyace en ella. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a las preguntas, la conversación con la maestra Gladys. Mientras van pensando las preguntas, hay una historia que no les conté. ¿Recuerdan el conejo que estaba en la primera diapositiva? El conejo es un conejo gigante que tiene más de 60 metros, lo ubicaron por allá en una montaña de los Alpes. Es una obra de un grupo que se llama el Grupo Gelatin o el Grupo Gelatina, y ellos pensaban que el conejo iba a durar 25 años, pero en el momento actual el conejo está completamente desaparecido. Lo llamaron Hayes, que significa conejo en alemán, y es una obra donde la prosaica supera toda escala. Esto es una cosa increíble, muy, muy grande. Gracias. Ahora sí, preguntas. Maestra, ¿cómo se podría traducir prosaica a unos sinónimos de prosaica? ¿Qué podría ser? ¿Cómo se podría
podría traducir a sinónimo de prosaica, ¿qué podría ser? estética de la cotidianidad. Eso es simplemente la prosaica. Katia Mandoki habla de que Katia Mandoki nos dice en sus 3 libros sobre la prosaica que siempre la estética privilegió la belleza como el único estudio posible que se podía hacer del arte, ¿no? Y que siempre se negó que en medio de esto que era el arte con mayúscula, pues trasegaban otras estéticas que no tenían denominación, que no tenían enunciación. Algunos personajes como Aristóteles, Emmanuel Kant, incluso Lucinda, hablaron del tema y ella retoma muchos autores, los interpreta, les encuentra el punto débil, les encuentra las fortalezas y demás. Es muy incisiva pues con esa lectura de los textos, pero finalmente pues concluye que realmente hay como un sentimiento estético en la observación de las cosas cotidianas y que volvemos como al tema que subyace también en el arte de que todo hombre es un artista, de que hay que borrar las fronteras entre el arte y la vida, hay que sumergirse en la vida como decían los futuristas, y de todo eso trata la prosaica, poder entender que la cotidianidad forma parte de la estética y que no está separada de ella, por eso decíamos que la contiene, que subyace en ella y que es absolutamente posible pensarse en una estética de lo cotidiano, que es esta cosa que llamamos prosaica. Que ahorita nos contabas acerca de esa situación que vivieron pues en la pandemia con los alumnos y quisiera saber qué resultados pudieron llegar o qué cosas pudieron lograr con pues como con estas nuevas formas de hacer arte, pues como de involucrarse también y mirar desde otro punto de vista esos objetos o esas cotidianidades para poder volverse creativo. Sí, esa pregunta está muy interesante. Me tocó hacer como una tarea doble, porque por un lado ya tenía convencidos a los alumnos, pero me tocaba convencer a los profesores. Entonces también hice una reunión con los profesores, una reunión virtual, les volví a mostrar todo este material, les conté que esta era la situación en la que estábamos y que los muchachos debían ser absolutamente recursivos, que si ya no se podían hacer esculturas con arcilla y con barro y con vendayeso y que no sé qué, entonces había que hacer máscaras con papel y que había que hacer maquetas con cajas de cartón y que había que hacer escultura blanda con telas, con ropa, con sábanas, con lo que fuera, pero que los ejercicios había que hacerlos y que el semestre tenía que desarrollarse, que los temas había que entregarlos, porque los muchachos por su parte decían, no, es que nosotros queremos pausar y ya cuando acabe la pandemia volvemos. Pero estos jóvenes encerrados en la casa estaban generando muchos problemas psicosociales. Sabemos que el gran legado negativo de la pandemia fue todo este problema de salud mental que tenemos, pues es un tema de salud que se volvió prioritario inclusive en las EPS. Entonces estamos tratando de minimizar esa situación porque no podíamos decir el mundo hay que pararlo porque estamos en confinamiento. Entonces sí fue muy positivo, creo que se lograron allí muchos y muy buenos resultados. Empezaron a saltar las alacenas de la casa para sacar el café, para sacar el azafrán, para pintar con remolacha y con moras, y eso fue pues exitoso. Fue increíble ver cómo los muchachos se volvían cada vez más creativos, y por ahí hay un recuento de obras que se hicieron en época de pandemia que pues muestran toda esa recursividad que se puso en marcha.
Acá pues los estudiantes, la mayoría no estudia artes y pues hoy se ha visto como un tipo de arte que para muchos no sería como lo más convencional del arte. O sea, ¿cómo hacen esas obras para posicionarse en la historia del arte y poder ser reconocidas como arte? Porque muchas podrían ser mamaderas de gallo. Sí, en un sentido muy claro, el Dada usaba el humor, el sarcasmo, el doble sentido, la paradoja. Decía que la cultura estaba equivocada, que había que crear una nueva cultura, que había que partir de cero, que había que incentivar el caos, y se hablaba del azar, del caos, de lo que no tiene sentido, lo que no tiene valor, démosle valor, porque pues como que la idea del Dada era, si una cultura como la cultura europea produjo una guerra y no ha podido resolver el tema de la convivencia social y tiene que generar una guerra para esto, entonces esta cultura está equivocada. La única manera es creando una contracultura. Entonces toda esa contracultura va en una vía opuesta. Y aunque en un primer momento, pues como que el estamento intentó repeler el Dada y evitar que los Dada hicieran sus incursiones y sus exposiciones, luego decidieron que mejor les daban premios y los invitaban a dar conferencias, les daban una medallita, porque era imposible pues como que pelearse con toda la juventud que tenía tanto interés en reconocer, en conocer, en visitar estos sitios donde estaban las exposiciones Dada. Entonces Dada dejó esa pauta. Luego, digamos que el arte pop también tributó ahí. Los expresionistas abstractos, por supuesto, la pintura, el dripping, la pintura al azar, el chorrón de pintura de Jackson Pollock, por supuesto que también son poco convencionales. Entonces el arte se hizo cada vez más poco convencional y creo que lo que requiere es un público poco convencional para que lo entienda. Por eso hay tantos jóvenes que ahora son coleccionistas de arte. Por eso pienso que ese es el éxito de una feria como la Feria Luis John, que está vendiendo obras de artistas jóvenes y quienes están comprando también son compradores jóvenes. Pues también hay un público que hace el relevo generacional junto con el relevo generacional de los artistas y ahí están en sintonía, porque hay también como unos valores culturales compartidos. La degradación, por eso ven el micrófono. Dos cosas. Primero, pues tremendamente interesante como todo el recorrido que haces. Y ahora preguntadas por María Isabel Naranjo. Ella es en este momento directora de la maestría en creatividad de la Universidad de San Buenaventura. Por allá la encuentras. Sí, yo tengo contacto con ella, pero no, ¿ya no está en UPB? No lo sé, pero está pues, en San Buenaventura dirigiendo esa maestría. Y yo quería preguntarte acerca de siempre ha sido como evidente una transformación en los asuntos del arte muy hechos desde una reflexión que tiene que ver con el hacer, pero cómo entra, por ejemplo, el asunto digital hoy en las expresiones de arte. Es decir, es posible pensar que cosas que se hacen digitalmente pueden entrar en una línea de lo que se puede considerar arte, o se van quedando de pronto como en algo más realizado por una máquina que por una persona. Las academias de arte están educando a los artistas en formación en temas de inteligencia artificial. Están aprendiendo a manejar todas esas plataformas tecnológicas, los software, los hardware, para poder crear obras donde la inteligencia artificial es una herramienta, no es el medio en sí mismo. Y así se garantiza que hay un genio creador, un personaje, un humano, que da el último clic y que da pues la última orden. Y finalmente, en todas las discusiones de inteligencia artificial se ha llegado a definir que si a una máquina computador lo alimentan con
1500 retratos de la época del barroco para retratar a una niña que acaba de cumplir 15 años con la técnica del barroco. La IA te va a dar, bueno, si tú le dices deme 30 opciones, le va a dar 30 opciones. Si le dices deme 20, le va a dar 20. Pero el que pidió las opciones es el último que tiene que definir con cuál se queda. Entonces siempre tiene que haber alguien apretando ese botón, ¿no? Y hasta ahí pues va como la discusión. Por supuesto que pues hay muchas cosas producidas por máquinas. Es innegable que estamos en la era del arte, en la reproductibilidad técnica, como lo diría Walter Benjamin. Y también existe comprador para ese tipo de obras, ¿cierto? Existe público, existe demanda, existe interés, existe un mercado para ello. Entonces, yo creo que estamos en la vieja discusión que se daba en el siglo XIX, en la que se decía que los artistas debían botar los pinceles porque ya había llegado la cámara fotográfica y ese era el fin del arte. Y los artistas encontraron la manera de renovar sus lenguajes para mantenerse vigentes. Hoy nuevamente estamos ante una posibilidad del fin del arte y los creativos tienen que volver a renovarse para demostrar que el arte hecho a mano, el arte con pincel, todavía está vigente y tiene algo que decirle al mundo. Es como ese momento creativo en el que estamos, donde los lenguajes se están multiplicando y pues uno no tiene que excluir el otro. Incluso un mismo artista podría estar pintando con pincel y haciendo algo con el computador, pintando digital. Nosotros este semestre tenemos una electiva que se llama pintura digital y la primera semana pues eso fue la locura, todo el mundo quería matricular ahí. Casi que le ponemos segundo piso a los computadores. Todo el mundo quiere saber de eso y está muy bien que lo sepan y que cuando lo sepan decidan si es lo que quieren decir o cómo lo quieren decir o si se devuelven para las técnicas tradicionales. Bueno, entonces muchas gracias a la maestra Gladys por acompañarnos esta tarde y un aplauso final.